La NASA encontró una base antigua en la Luna en 1969 y lo que había adentro era aterrador. Esta es la verdad. Todos los astronautas del Apolo que pisaron la Luna sufrieron la misma pesadilla. No similar, sino idéntica. Las notas de los psiquiatras cuentan la historia. De pie fuera del módulo lunar, viendo ascender la Tierra, tras ellos, una puerta que no estaba allí durante la misión. Un cristal negro incrustado en la pared de un cráter se abrió lo justo para ver la oscuridad del interior. Algo respiraba en esa oscuridad. Algo enorme. Algo paciente. Y justo antes de despertar, una voz en sus mentes. Viniste a nuestra casa. Ahora sabemos dónde está la tuya. Te visitaremos pronto. Siempre te visitamos. La pesadilla provocó un colapso nervioso en 3 astronautas. Uno pasó sus últimos años escribiendo cartas a la NASA, rogándoles que revelaran lo que realmente habían encontrado. La base semienterrada en regalito. La tecnología que hizo que nuestras naves espaciales parecieran hachas de piedra. Las advertencias sobre algo llamado el silencio entre estrellas. La base era una torre de vigilancia. Activamos una alarma el 20 de julio de 1969. Y en los sueños de todos los que tocaron suelo lunar, los visitantes han estado en cuenta regresiva desde entonces. La última carta del astronauta. Ya casi están aquí, y nada puede detener algo que no existe como nosotros. Encontré esa carta entre las pertenencias de mi abuelo hace 3 semanas. Él no era astronauta. Theodore Langford nunca abandonó la Tierra. Ni siquiera voló en un avión comercial después de 1974, pero trabajó en las consolas de telemetría del Centro de Naves Espaciales Tripuladas de Houston durante 11 años. Y cuando falleció el mes pasado a los 91 años, la enfermera del hospicio dijo que sus últimas palabras fueron coordenadas, latitud y longitud. Las anotó porque él las repitió 17 veces. Las coordenadas apuntan a un cráter en la cara oculta de la Luna llamado Daedalus. Me llamo Owen Langford. Tengo 43 años. Y hasta hace 3 semanas, enseñaba astronomía en la Universidad Rice, a 12 minutos de donde mi abuelo dedicó su carrera a escuchar a los hombres caminar en otro mundo. Tenía una vida musical normal. Tenía un puesto fijo. Tenía una casa en Montreux con una hipoteca que casi podía pagar y un Golden Retriever llamado Bowie que dormía a mis pies todas las noches. Ahora escribo esto desde una habitación de motel en Titusville, Florida, a 9,6 kilómetros del Centro Espacial Kennedy, y no he dormido en 4 días. Cada vez que cierro los ojos, veo la puerta. Un cristal negro incrustado en la pared de un cráter se abrió justo, música, lo suficiente. Nunca había tenido ese sueño antes de encontrar la carta. Antes de encontrar los cartuchos de película escondidos en el cajón del escritorio de mi abuelo. Antes de revelarlos en el cuarto oscuro de la universidad y ver lo que realmente fotografió el Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Nos mintieron. Todos. Los astronautas, la NASA, el gobierno, todos los que sabían. Y lo peor. La cuenta regresiva que mi abuelo escribió en sus últimas horas delirantes. Terminó hace 6 días. No sé qué me espera, pero conduje 900 metros para averiguarlo, porque las fotografías muestran una puerta que se abre, y la única persona que podría saber por qué trabajó en Cabo Cañaveral hasta su desaparición en 1971. Se llamaba Bernard Holloway y creo que sigue vivo. La biblioteca pública de Titusville olía a moho y a periódico viejo. Ese olor que te transporta a la infancia antes de darte cuenta de lo que está pasando. Llevaba 6 horas sentado frente a la microficha hojeando periódicos del condado de Brevard de 1969 a 1972 y sentía como si me hubieran echado arena en los ojos. El nombre de Bernard Olay apareció exactamente 3 veces. La primera fue un breve anuncio en el Florida Today de agosto de 1969, en el que se felicitaba a los empleados locales de la NASA por el éxito de la misión Apolo 11. Olay figuraba como analista de sistemas de telemetría, lo cual coincidía con lo que había encontrado en los documentos de mi abuelo. La segunda mención se produjo en un evento benéfico en diciembre de 1970. Una fotografía granulada de hombres trajeados dándose la mano en una cena del Rotary Club.
Olay estaba al fondo, medio de espaldas a la cámara, con el rostro borroso por la sombra y la sobreexposición. La tercera mención fue su desaparición. Empleado local de la NASA desaparecido, rezaba el titular del 14 de marzo de 1971. El artículo, música, apenas tenía 200 palabras. Bernard Holloway, de 34 años, no se había presentado a trabajar durante 3 días consecutivos. Su coche fue encontrado en su residencia en Riverside Drive. No había señales de forcejeo ni ninguna nota. Su esposa, L. Yanena, informó que había estado agitado en las semanas previas a su desaparición, aunque se negó a dar más detalles. La oficina del sheriff del condado de Brevard estaba investigando. No hubo un artículo posterior ni una resolución. Bernard Holloway simplemente dejó de existir en el registro público después de marzo de 1971. Fotografié los artículos con mi teléfono y me froté las sienes. La biblioteca cerraría en 20 minutos, y yo no estaba más cerca de entender lo que mi abuelo había intentado decirme. Estás buscando en el lugar equivocado. Me giré tan rápido que casi tiré el lector de micropeces de la mesa. Un hombre estaba de pie en el pasillo entre las estanterías, de unos 70 años, con el rostro curtido por décadas bajo el sol de Florida. Vestía una camisa de trabajo azul descolorida y pantalones de vestir, y me observaba con una expresión que no pude descifrar. Disculpe, Bernard Olay. Dijo el nombre como si fuera una prueba. Lo has estado buscando todo el día. Te vi llegar esta mañana. ¿Quién eres? Me llamo Gus Petton. Sacó una silla de una mesa cercana y se sentó sin pedir permiso, con un crujido audible en las rodillas. Trabajé en operaciones de lanzamiento en Cabo Cañaveral del 62 al 79. De hecho, conocía bastante bien a Bernie. Solíamos jugar al póker los jueves. No sabía qué decir. La coincidencia me parecía demasiado obvia, demasiado conveniente, y había pasado suficiente tiempo en el mundo académico como para saber cuándo alguien se estaba posicionando. ¿Cómo supiste que lo buscaba? Gus sonrió, pero sin calidez. Como eres la tercera persona este mes que viene a preguntar por Bernie, y eres el nieto de Theodore Langford, reconocería esa mandíbula en cualquier parte. Theo y yo trabajamos juntos durante casi una década. El sonido del nombre de mi abuelo en boca de este desconocido me revolvió el pecho. Conociste a mi abuelo, lo conocías, lo apreciabas, dejaste de hablarle en el 74, igual que todos los que querían conservar su trabajo y su cordura. Gus se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Tu abuelo pasó los últimos 3 años de su carrera intentando que alguien escuchara lo de los datos de telemetría. Lo que los astronautas realmente vieron, las fotografías que nunca llegaron a los archivos oficiales. Instintivamente, llevé la mano al bolsillo de mi chaqueta, donde estaban las fotografías reveladas en un sobremanila. Las llevaba a todas partes desde que me fui de Houston. Demasiado paranoico para dejarlas en la habitación del motel. ¿Qué fotos?, pregunté, poniéndolo a prueba. Gus bajó la mirada a mi bolsillo y luego a mi cara. Ya lo sabes, hijo. Por eso estás aquí. Se levantó lentamente, sus articulaciones, música, protestando. La biblioteca está a punto de cerrar. Y este no es el lugar para esta conversación. Te alojas en el Riverside Inn. Asentí, sorprendido. El único motel decente en Titusville que acepta efectivo, dijo. Nos vemos en el restaurante Dixie Crows los mañana por la mañana, a las 8. Está en Garden Street. No te lo puedes perder. Los mejores camarones de roca de Florida, y las mesas traseras son lo suficientemente privadas para lo que necesito contarte. Empezó a alejarse, pero se detuvo. Una cosa más. Dijiste que encontraste algo entre las pertenencias de tu abuelo. Cartas, fotografías, supongo. Hagas lo que hagas, no se las enseñes a nadie. No hables de ellas por teléfono. Ni siquiera escribas sobre ellas en correos electrónicos. Su rostro curtido, música, estaba mortalmente serio. Las otras 2 personas que vinieron a preguntar por Bernie este mes, una de ellas murió en un accidente de coche hace 4 días.
Un vehículo perdió el control en una carretera recta a plena luz del día. El otro negó con la cabeza. No he podido contactar con el otro desde el martes. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en la biblioteca vacía otros 10 minutos, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes, intentando convencerme de que debía empacar mis maletas y conducir de vuelta a Houston, de vuelta a mi aula, a mi perro, a mi hipoteca, a mi vida segura y sin complicaciones. Pero seguía pensando en las últimas palabras de mi abuelo, en las coordenadas que repitió 17 veces. El cráter llamado Daedalus en la cara oculta de la Luna, donde ninguna misión Apolo había alunizado jamás, donde ningún ojo humano había mirado directamente. Y seguía pensando en la fotografía que llevaba en el bolsillo, la que mostraba una estructura semienterrada en regalito lunar, con una superficie demasiado lisa, ángulos demasiado precisos, una puerta demasiado obvia para ser algo natural. La cuenta regresiva había terminado hacía 6 días. Fuera lo que fuese que sucediera, ya estaba demasiado ebrio para irme. Recogí mis cosas y me dirigí a la salida, intentando no pensar en accidentes de coche en carreteras rectas a plena luz del día. El Dixie Crossroads llevaba sirviendo camarones de roca desde 1983, según el letrero descolorido de la entrada, pero el edificio parecía más antiguo. Una estructura de hormigón achaparrada con techo de chapa ondulada y un estacionamiento lleno de camionetas. Incluso a las 8 de la mañana, encontré a Gus Petón en un rincón cerca de la cocina, con una taza de café en la mano que parecía llevar un buen rato ahí. No se levantó cuando me acerqué, simplemente señaló con la cabeza el asiento vacío frente a él y esperó a que me sentara. «Tienes un aspecto fatal», dijo. «No dormí mucho». «Acostúmbrate». Le hizo una seña a la camarera, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado y una etiqueta con el nombre de Dolores, y pidió el desayuno para ambos sin preguntarme qué quería. Cuando se fue, se recostó en la cabina de vinilo y me observó con esos ojos indescifrables. «Muéstrame lo que encontraste». Dudé. Ayer me dijo que no le mostrara las fotografías a nadie. Ahora me pedía verlas él mismo. Gus pareció leerme el pensamiento. «Tengo 73 años, hijo. Tengo cáncer de próstata que me matará en 18 meses, y llevo más de 50 años guardando secretos. No trabajo para nadie. Solo quiero saber si lo que tienes coincide con lo que recuerdo». Algo en su voz me hizo creerle. O tal vez solo necesitaba creerle porque había conducido 900 metros basándome en las coordenadas de un muerto y no tenía a quien más recurrir. Saqué el sobremanila de mi chaqueta y lo deslicé sobre la mesa. Gus lo abrió con cuidado, como si estuviera manipulando algo frágil. Sacó las fotografías una a una, colocándolas sobre la mesa entre nosotros, y vi cómo su rostro cambiaba al mirar cada imagen. Su estoicismo desgastado se quebró. Sus manos empezaron a temblar. «Hijo de puta», susurró. «¡Hijo de puta! ¿De verdad lo fotografiaron?» «¿Qué es?» No respondió de inmediato. Estaba mirando la tercera fotografía, la que mostraba la estructura con mayor claridad. Una forma rectangular semienterrada en polvo gris, con una superficie negra y vidriosa, proporciones demasiado regulares para ser geológicas. Y en su cara frontal, lo que solo podría describirse como una puerta, parcialmente abierta, oscura por dentro. «Lo llamábamos el monolito», dijo Gus finalmente. «¡Qué nombre tan tonto! No es un monolito. En realidad, no. Es más bien un edificio, una torre de vigilancia». Me miró y, por primera vez, vi miedo en sus ojos. «Lleva ahí mucho tiempo, más tiempo que la existencia humana, creemos. Quizás más tiempo que la vida en la Tierra». Dolores regresó con la comida y ambos guardamos silencio mientras ella preparaba los platos. Huevos revueltos, tocino, sémola de maíz, tostadas. Tenía un nudo en el estómago, pero me obligué a comer. Me daba algo que hacer con las manos. Cuando se fue, Gus continuó, 20 de julio de 1969. Armstrong y Aldrin debían aterrizar en el Mar de la Tranquilidad, izar la bandera, recoger algunas piedras y regresar a casa. Bonito y sencillo, bonito e histórico.
Empujó los huevos por el plato sin comer. Pero hubo una desviación. Unos 40 minutos antes del paseo lunar programado, música, los datos de telemetría empezaron a mostrar anomalías. Picos de frecuencia cardíaca, retrasos en la comunicación que no coincidían con la distancia de la señal. Y entonces Armstrong dijo algo por un canal que no debía grabarse. ¿Qué dijo? Gus cerró los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Dijo, Houston, tenemos visitas. Y luego añadió, hay una estructura aquí. Repito, hay una estructura, y creo que hay algo dentro. El ruido del restaurante se desvaneció a mi alrededor. Podía oír mi propio latido en los oídos. El control de emisión se volvió loco, continuó Gus. Cambiaron a una frecuencia segura y bloquearon a la mitad del personal de apoyo. Tu abuelo era uno de los que mantenía el acceso. Era el jefe de telemetría. Lo necesitaban para monitorear las señales de vida, pero a la mayoría nos bloquearon. No supimos qué estaba pasando durante casi 2 horas. ¿Qué pasó? Armstrong se acercó a la estructura supuestamente desobedeciendo las órdenes, música, aunque nunca lo he creído. Creo que le dijeron que investigara y luego lo negaron. Gus finalmente mordió su tostada, masticando lentamente. Se acercó a 9 metros, tomó fotos y entonces la puerta se abrió. Dejé de respirar. No del todo, solo una grieta, como si alguien dentro estuviera observando a través de una rendija. La mano de Gus se movió inconscientemente hacia su pecho, música, frotándose un punto sobre el corazón. Armstrong dijo más tarde, en los informes clasificados, que escuchó una voz, no a través de su radio, dentro de su cabeza. Decía algo así como, viniste a nuestra casa. Ahora sabemos dónde está el tuyo. Las mismas palabras de la carta de mi abuelo. Las mismas palabras de la pesadilla que me había estado atormentando desde que revelé estas fotografías. Lo encubrieron, dije. No era una pregunta. En menos de 24 horas, las fotografías fueron confiscadas. Los datos de telemetría fueron alterados. Todos los que sabían algo fueron interrogados y amenazados. Seguridad nacional, lo llamaban. Prevención del pánico masivo. Gus rió con amargura, como si mantener a la gente ignorante fuera a protegerlos de lo que sea que haya dentro de esa cosa. Y Bernardo Lai. La expresión de Gus se ensombreció. Bernie era un buen hombre, inteligente, con principios. No podía vivir con la mentira. Apartó el plato. Al parecer, se le había acabado el apetito. A principios de 1971, empezó a hacer copias, documentos, fotografías, grabaciones de audio, todo lo que caía en sus manos. Iba a hacerlo público, a llevarlo a los periódicos, a las universidades, a cualquiera que quisiera escucharlo. Pero desapareció. Lo atraparon primero. Gus me miró a los ojos. O al menos eso pensé durante 50 años. Pero hace 6 meses, recibí una carta. Sin remitente. Con matasellos de algún lugar de Nuevo México. Solo una línea. La cuenta regresiva termina pronto. Encuentra al nieto de Theodore. Bernardo Lai te envió una carta. Está vivo. No lo sé con certeza, pero alguien quería que te encontrara. Alguien que conoció a tu abuelo. ¿Quién sabía que había escondido? ¿Quién sabía que la cuenta regresiva estaba terminando? Gus metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. La carta incluía coordenadas, no la luna. En algún lugar de Arizona, un lugar llamado Winslow. Yo conocía Winslow. Todos conocían Winslow. Era un pueblito en la Ruta 66, famoso por una canción de Agle y poco más. ¿Por qué ahí? No lo sé, pero creo que es a donde debemos ir. Gus deslizó el papel por la mesa. Soy demasiado viejo y estoy demasiado enfermo para hacer ese viaje solo. Y tú eres demasiado nuevo en esto para ir sin alguien que entienda a qué nos enfrentamos. Desdoblé el papel. Las coordenadas estaban escritas con letra apretada y temblorosa.
Debajo de ellos, una sola frase: la atalaya tiene una gemela. ¿Qué significa eso?, pregunté. La atalaya tiene una gemela. Gus negó con la cabeza lentamente. No lo sé, pero creo que Bernardo Lai lleva 50 años escondido, y creo que por fin está listo para explicar por qué. Se levantó, dejando caer un billete de $20 sobre la mesa. Vuelve a tu motel, haz las maletas. Te recojo en 2 horas. Nos llevamos mi camioneta. Es menos llamativa que la que estés alquilando. Estaba a medio camino de la puerta cuando lo llamé. Gus, la cuenta regresiva de la que escribió mi abuelo, la que terminó hace 6 días. ¿Qué pasa cuando termina? Se dio la vuelta y el miedo estaba allí de nuevo, visible en su rostro curtido. No lo sé, hijo, pero las pesadillas están empeorando. No solo para mí, sino para todos los que trabajaron en las misiones Apolo, todos los que siguen vivos. Todos tenemos el mismo sueño ahora. La puerta, la oscuridad, la voz. Tragó saliva con dificultad. Y en el sueño, algo se mueve, acercándose a la abertura, como si hubiera estado esperando, y ahora por fin está listo para entrar. Se fue sin decir una palabra más. Me quedé solo en la cabina, mirando las coordenadas en mi mano, escuchando los sonidos cotidianos de un grupo de Florida desayunando, e intenté convencerme de que no iba a conducir por todo el país para encontrar a un hombre que llevaba medio siglo desaparecido. Afuera, el sol de la mañana brillaba sobre Titusville, proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Gente normal haciendo su vida normal, desayunando, yendo a trabajar, preocupándose por la hipoteca y los pagos del coche, y si a sus hijos les iba bien en la escuela. Ninguno sabía lo que yo sabía. Ninguno había visto esas fotografías. Pensé en mi abuelo en sus últimos días, delirando por la fiebre, repitiéndole las coordenadas a una enfermera de cuidados paliativos que probablemente pensó que solo estaba confundido. Había guardado este secreto durante más de 50 años. Lo llevó consigo durante el resto de su carrera, su jubilación, mi infancia, la muerte de mis padres, todo. Y al final, cuando su mente finalmente se desvanecía, la verdad salió a la luz. La atalaya tiene una gemela. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolsillo junto con las fotografías. Fuera lo que fuese lo que eso significara, presentía que estaba a punto de descubrirlo. Cruzamos a Alabama justo después del atardecer, con la carretera de la costa del Golfo extendiéndose llana y oscura ante nosotros. La camioneta de Gus era una Ford F-150 de 1998, con manchas de óxido y ruidosa, con una grabadora de casete que solo reproducía una cinta, una desgastada copia de American Recordings de Johnny Cash que llevaba metida en el reproductor desde 2003. Llevábamos 6 horas escuchando las mismas 12 canciones una y otra vez. No me importaba. La música llenaba el silencio entre nosotros. Nos daba algo en que concentrarnos además de las fotos en mi bolso y las coordenadas en mi bolsillo. ¿Estás casado?, preguntó Gus por ahí cerca del móvil. Vi los faros de los coches que pasaban deslizándose por el parabrisas. Dijo que me interesaban más las estrellas muertas que la gente viva. No estaba del todo equivocado. Gus gruñó. Mi esposa falleció en 2009. 42 años juntos. Nunca supo lo que hice, lo que vi. Quise decírselo tantas veces, pero se quedó callado, negando con la cabeza. Era más fácil mantenerlo oculto. Ahora más seguro. ¿Crees que habría cambiado si se lo hubieras dicho? Creo que me habría creído, y creo que creerla habría destruido, igual que está destruyendo a todos los que lo saben. Me miró, música, con el rostro fantasmal a la luz del tablero. Tu abuelo nunca se volvió a casar después de que murió tu abuela, ¿verdad? No, yo tenía 12 años cuando ella falleció. Vivió solo casi 30 años después de eso. Una vez me dijo, en el 72, quizá en el 73, que no podía pedirle a nadie que compartiera lo que llevaba. Dijo que no sería justo cargar a alguien con ese tipo de conocimiento. Las manos de Gus se apretaron sobre el volante. Entendí lo que quería decir. Todavía lo entiendo. Paramos a repostar en Biloxi, Mississippi, en una parada de camiones que olía a diésel y comida frita.
Entré para usar el baño y comprar café mientras Gus llenaba el tanque. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, duras y frías, y el joven Clark detrás del mostrador apenas levantó la vista de su teléfono mientras pagaba. Fue en el baño donde noté por primera vez que algo andaba mal. El espejo sobre el lavabo era viejo, con manchas del tiempo, de esos que se ven en las áreas de descanso que no se han renovado desde los 80. Me estaba lavando las manos, sin mirarme realmente al espejo, cuando las luces parpadearon una sola vez, solo un instante. Pero en ese instante, vi algo detrás de mí. Una figura en el espejo, alta y morena, de pie en la esquina, cerca del dispensador de toallas de papel. No tenía rasgos distintivos, solo una silueta, vagamente humanoide, observándome con lo que parecía una atención intensa y paciente. Me di la vuelta. Música, no había nada. Solo las paredes de azulejos mugrientos y el zumbido de los tubos fluorescentes. Cuando volví a mirarme al espejo, mi reflejo no se veía bien. Las proporciones estaban desproporcionadas, como si el cristal estuviera ligeramente deformado, como si mi cara no me perteneciera del todo. Parpadeé y la sensación pasó, pero me temblaban las manos mientras me las secaba. Afuera, Gus estaba apoyado en la camioneta, fumando un cigarrillo. «Te ves pálido», dijo. Creí haber visto algo en el baño. No preguntó qué. Solo asintió lentamente, dejó caer el cigarrillo y lo aplastó con la bota. «Está empezando», dijo. «La cólera le pasa a todo el mundo, con el tiempo, después de ver las fotografías. Una vez que sabes qué pasa ahí arriba». Volvió a subirse al asiento del conductor. «Empeorará antes de mejorar, si es que mejora». Condujimos toda la noche. No pude dormir, ni siquiera cuando Gus se ofreció a parar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta en el retrovisor. La silueta alta y oscura sin rostro. Y detrás, siempre detrás, la puerta en la pared del cráter, de cristal negro, apenas entreabierta. En algún lugar de Luisiana, sobre las 3 de la madrugada, sonó mi teléfono, música. No reconocí el número. Era el prefijo de Houston, pero eso no significaba nada últimamente. Contesté de todos modos. «Hola». Estática. Una larga interferencia silbante, como el sonido de una radio vieja entrecortada. Y luego una voz, distante y distorsionada, pronunciando palabras que no pude entender. «¿Quién es?». La interferencia cambió, transformándose por un instante en algo casi comprensible. Una sola frase repetida 2 veces. «La gemela. La gemela». Entonces la línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono que tenía en la mano. El registro de llamadas mostraba que la conversación había durado 47 segundos, pero habría jurado que fue más larga. Mucho más larga. «¿Quién era?», preguntó Gus. «No lo sé». Dijeron algo sobre el gemelo. La misma frase de la carta. Gus guardó silencio un buen rato. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba tensa. Mi esposa solía recibir llamadas así. En los meses previos a su muerte. Estática, voces extrañas, frases sin sentido. Tragó saliva audiblemente. Siempre me dije que solo era spam. Teleoperadores con malas conexiones. Pero ella juró haber escuchado a alguien conocido en esas llamadas. Alguien que llevaba años muerto. ¿Quién? Su hermano. Murió en Vietnam en el 68. Gus apretó la mandíbula. Dijo que intentaba advertirla, decirle algo importante. Nunca pudo entender bien qué. Cruzamos a Texas al amanecer, tiñendo el paisaje llano de tonos naranjas y rosas. Finalmente me quedé dormida en algún lugar cerca de Beaumont, soñando con vidrio negro y polvo lunar, y una puerta que se abría cada vez más por mucho que la cerrara. En el sueño, algo al otro lado me presionaba, paciente e inmenso, y podía sentir su atención fija en mí como el calor de un horno. Desperté y vi a Gus entrando en un área de descanso a las afueras de Houston. Tenía la camisa empapada de sudor y me temblaban las manos. ¿Malas pesadillas?, preguntó Gus sin mirarme. Se están volviendo más detallados, más reales.
Asintió como si lo esperara. A todos los que trabajaron en Apolo les pasó lo mismo. Los sueños empiezan vagos, pero cuanto más te expones a esto, más claros se vuelven. Con el tiempo, dejas de distinguir entre dormir y estar despierto. Apagó el motor. Necesito estirar las piernas. Los huesos viejos ya no aguantan 16 horas en una camioneta como antes. Salí y caminé hasta el borde del estacionamiento, contemplando el desaliñado avión texano. El aire de la mañana ya era cálido, denso de humedad, y a lo lejos, podía oír el tráfico de la autopista. Fue entonces cuando vi los otros autos en el área de descanso. Había 5, todos aparcados en una fila ordenada cerca del edificio de los baños, de música. Un sedán plateado, una camioneta blanca, una minivan azul, una camioneta negra y un compacto rojo. Vehículos normales, de los que se ven en cualquier lugar de Estados Unidos. Pero no había nadie dentro. Nadie caminaba por ahí estirándose ni usando los baños. El área de descanso estaba completamente vacía, salvo nosotros. Y los 5 coches tenían los motores en marcha. Gus, llamé con voz firme. Algo no va bien. Se acercó, siguiendo mi mirada. Se puso pálido al ver los vehículos parados. Sube a la camioneta, dijo en voz baja. ¿Y qué pasa? No lo sé, pero ya lo había visto en el 71. Un aparcamiento lleno de coches, todos en marcha, sin nadie alrededor. Fue el día que Bernie desapareció. Me agarró del brazo y me jaló hacia la F-150. ¿Qué pasó con esa gente? No queremos estar aquí cuando nos pase. Casi habíamos llegado a la camioneta cuando empezó el ruido. Al principio, bajo, apenas audible por encima de los motores al ralentí. Un zumbido profundo y resonante, que venía de todas partes y de ninguna a la vez. Vibró en mi pecho, en mis dientes, en los huesos de mi cráneo. La misma frecuencia que la estática de la llamada. La misma frecuencia que algo que había oído en sueños sin registrarlo conscientemente. La frecuencia de la puerta al abrirse. Gus se tambaleó, agarrándose el pecho, con el rostro contraído por el dolor. Gus, mi corazón, jadeó. Es mi corazón. Algo. Se desplomó contra el costado de la camioneta, deslizándose hasta el asfalto. Lo agarré antes de que su cabeza tocara el suelo, bajándolo con todo el cuidado que pude, sintiendo su pulso latir erráticamente bajo mis dedos. Quédate conmigo, dije. Quédate conmigo, Gus. Tenía los ojos muy abiertos, mirando algo que yo no podía ver. Sus labios se movieron, formando palabras sin sonido. Y entonces, con terrible claridad, habló. Están aquí, susurró. Oh, Dios, ya están aquí. Entraron por el gemelo. Han estado aquí todo este tiempo, rondando nuestros puntos ciegos, esperando a que la puerta se abriera lo suficiente para dejar pasar a los demás. Gus, necesito llamar al 911. Levantó la mano de golpe, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente. No confíes en nadie. En la gente que parece normal, que actúa con normalidad. Algunos ya no lo son. Algunos llevan años sin serlo. Su agarre se apretó dolorosamente. Encuentra a Bernie. Él sabe cómo verlos. Él sabe cómo luchar. El zumbido se intensificó detrás de mí. Oí las puertas de los coches abrirse, las 5 a la vez, aunque no me atreví a girarme y mirar. Gus, vete, por favor. Suspiraba. Vete ya. No mires atrás. Su mano se soltó de mi muñeca. Su pecho dejó de moverse y los pasos empezaron. Música, lentamente, con paso decidido, cruzando el asfalto hacia nosotros. Múltiples sets, moviéndose en perfecta sincronización con un ritmo casi humano, pero no del todo. No miré atrás. Tomé las llaves de la camioneta del bolsillo de Gus, me subí al asiento del conductor y salí del área de descanso a toda velocidad, dejando neumáticos en el pavimento. En el retrovisor, vi figuras musicales de pie donde yo había estado arrodillado. 5 de ellos, inmóviles, me observaban mientras me alejaba.
No tenían la forma adecuada. Conduje durante 3 horas sin parar, con lágrimas en los ojos y el cuerpo de Gus enfriándose en el asiento de al lado. La cinta de Johnny Cash había dejado de sonar en algún momento, y el único sonido era el del motor y mi propia respiración entrecortada. Gus Patton había muerto, y yo estaba solo con un cadáver, una colección de fotografías imposibles y las coordenadas de un lugar en Arizona donde un hombre que llevaba 50 años escondido podría finalmente explicar qué demonios le estaba pasando al mundo. Seguí conduciendo hacia el oeste. No podía hacer nada más. El sol ascendía cada vez más, quemando la carretera de Texas. Y pensé en todo lo que Gus me había contado, en las fotografías, en la torre de vigilancia y en los 50 años de silencio. En su esposa, que escuchaba a su hermano muerto en llamadas telefónicas llenas de estática. En Bernard Holloway, escondido en el desierto esperando a que alguien finalmente viniera a hacer las preguntas correctas. Y pensé en lo que Gus había dicho al final, en esos últimos momentos antes de que su corazón se detuviera. Han estado aquí todo el tiempo, merodeando por nuestros puntos ciegos. Apreté el volante con más fuerza e intenté no mirar demasiado a los demás conductores. Dejé el cuerpo de Gus en un hospital de San Antonio. Me sentí mal al conducir hasta urgencias, decirles a las enfermeras que había encontrado a un anciano desplomado en un área de descanso, dar un nombre y un número de teléfono falsos antes de desaparecer en el tráfico de la tarde. Gus se merecía algo mejor. Más que eso. Merecía un entierro digno, un funeral con gente que lo quería. Alguien que separara, música, sobre su tumba y dijera algo significativo sobre su vida. Pero no pude quedarme. No pude responder preguntas sobre por qué viajábamos juntos, por qué tenía su camioneta, por qué miraba por encima del hombro como si esperara que algo entrara por las puertas automáticas. Así que lo dejé con desconocidos y me fui en coche. Me dije a mí misma que era lo que él habría querido. No lo creía, pero me lo dije de todos modos. El viaje de San Antonio a Winslow fue de otras 12 horas, y llegué en 10, parando solo para echar gasolina, tomar un café y vomitar una vez a la orilla de la carretera a las afueras de El Paso. Las náuseas habían empezado en algún lugar cerca de Fort Stockton, una sensación profunda y continua que parecía surgir de mis huesos en lugar del estómago. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver una de esas figuras del área de descanso sentada en el asiento trasero, observándome con lo que fuera que le sirviera de ojos. El espejo permaneció vacío, pero la sensación de ser observado no desapareció. Llegué a Winslow justo después de la medianoche. El pueblo era pequeño y tranquilo, un conjunto de edificios apiñados a lo largo del antiguo corredor de la Ruta 66 como si temieran el desierto que los rodeaba. La mayoría de las tiendas estaban a oscuras, sus ventanas reflejaban el resplandor ámbar de las farolas. Había algunos coches estacionados frente a un bar llamado Salón Turquesa. La música country se filtraba por sus puertas, pero por lo demás, las calles estaban desiertas. Las coordenadas de la carta de Gus apuntaban a un lugar a unos 11 kilómetros al norte del pueblo, en pleno desierto, donde no había más que matorrales y formaciones rocosas, y esa oscuridad que la gente de ciudad olvida que existe. Salí de la carretera principal y tomé un camino de tierra que mis faros apenas iluminaban. La camioneta avanzaba a saltos sobre surcos y piedras hasta que llegué a una puerta de madera con un buzón oxidado al lado. No había nombre ni números en el buzón, solo un símbolo descolorido pintado en la madera, un círculo atravesado por una línea vertical, como el dibujo simplificado de una puerta. Bajé de la camioneta y me quedé en la oscuridad, escuchando. El desierto bullía con pequeños sonidos, el canto de los insectos, algo susurrando entre la maleza, el lejano aullido de los coyotes, sonidos normales, sonidos naturales. Pero debajo, tan débil que parecía una imaginación, podía oír ese zumbido. La misma frecuencia del área de descanso, la misma frecuencia de mis sueños. Eres el nieto de Theodore. Me di la vuelta, buscando un arma que no tenía. Un hombre estaba a unos 6 metros de distancia, surgido de la nada. Era viejo, quizá de 80 años, quizá mayor, con el pelo blanco muy corto y un rostro que parecía tallado en arenisca del desierto. Vestía vaqueros, una camisa de franela y botas que habían resistido décadas de uso intensivo. Bernardo Lai, dije.
Ese era mi nombre una vez. Me observó con ojos que captaban la luz de las estrellas de forma inquietante, reflejándola como un animal. Te he estado esperando. Sabía que Gus te encontraría y que vendrías. Simplemente no sabía si llegarías tan lejos. Gus ha muerto. Hoyowai asintió lentamente, sin sorpresa en su rostro curtido. Lo sentí. En el momento en que su corazón se detuvo, lo sentí como si una puerta se cerrara. Hizo un gesto hacia la puerta. Entra. Tenemos mucho de qué hablar y poco tiempo. Lo seguí a través de la puerta y por un sendero sinuoso hasta una pequeña casa de adobe enclavada en una formación rocosa. El edificio parecía antiguo, con sus paredes gruesas y curvas, y sus ventanas pequeñas y hundidas. Pero cuando Olai abrió la puerta, el interior estaba lleno de equipos modernos. Computadoras, monitores, dispositivos que no reconocí. Todos zumbaban suavemente en la oscuridad. Siéntate, dijo, señalando una silla de cuero desgastada cerca de una chimenea apagada. Prepararé café. Parece que lo necesitas. Mientras él trabajaba en la pequeña cocina, miré a mi alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos, mapas, recortes de periódico, décadas de investigación, fijadas con chinchetas, cinta adhesiva y chinchetas en cualquier superficie disponible. Reconocí algunas imágenes, fotos de la misión Apolo, planos de las instalaciones de la NASA, rostros de astronautas que había visto en libros de historia, pero también había otras imágenes que no entendía. Fotografías aéreas de lugares desérticos marcados con coordenadas, imágenes borrosas de formas que podrían haber sido estructuras o efectos de luz, y dibujos, cientos de dibujos, todos representando lo mismo. La puerta, de cristal negro, apenas entreabierta. Empecé a verla en 1970, dijo Hoyowai, regresando con 2 tazas. Unos meses después de la misión Apolo 11. Al principio, solo eran sueños, como todos los demás, pero luego empecé a verlo despierto, en reflejos, en sombras, con el rabillo del ojo. La puerta estaba por todas partes, y siempre se abría un poco más. ¿Qué es?, pregunté. ¿Qué hay al otro lado? Olai se sentó frente a mí, su rostro anciano, ilegible en la penumbra. Esa es la pregunta, ¿no? Durante 50 años, creí saber la respuesta. Creí que era una invasión, algo hostil, algo que quería consumirnos o reemplazarnos. Tomó un largo sorbo de café. Estaba equivocado. ¿Y luego qué? No es una invasión. Es un regreso. Dejó la taza y se inclinó hacia adelante. Los seres al otro lado de esa puerta no son extraterrestres. No de la forma en que imaginamos a los extraterrestres. Son lo que nos precedió. ¿Qué había aquí antes de que existiera algo? Construyeron las torres de vigilancia, la de la Luna y la de Arizona, hace millones de años como estaciones de monitoreo. Luego se fueron. Se fueron a otro lugar. A un lugar fuera de lo que reconoceríamos como espacio o tiempo. Me daba vueltas la cabeza. Música, ¿por qué volverían? Porque encontramos su puesto de avanzada. Porque tocamos su tecnología. Dejamos nuestras huellas en su puerta. Los ojos de Olai brillaron en la oscuridad. Y porque no regresan para destruirnos, regresan para recogernos. Para llevarnos con ellos a donde quiera que fueran. Recogernos. Evolución. O ven. Evolución forzada. Ven potencial en nuestra especie. Algo que vale la pena preservar, que vale la pena transformar. Las personas que han sido reemplazadas. Los que andan por nuestros puntos ciegos. No se han ido. Han cambiado, mejorado, preparado para lo que venga. Pensé en las últimas palabras de Gus. Han estado aquí desde siempre. Algunos llevan años sin estarlo. Eso no suena a salvación, dije lentamente. Suena a extinción. ¿De verdad? Olai ladeó la cabeza, observándome. Cuando una oruga se convierte en mariposa, ¿se extingue o simplemente se convierte en algo nuevo? Me puse de pie, incapaz de quedarme quieta.
Los estás defendiendo. Estas cosas que mataron a Gus, que llevan décadas escondidas entre nosotros. Estás de su lado. Yo no estoy del lado de nadie. Intento ayudarte a entender lo que se avecina para que puedas tomar una decisión informada. Él también se levantó, moviéndose hacia una de las paredes cubiertas de fotografías. La cuenta regresiva que tu abuelo contaba no era la cuenta regresiva hacia una invasión. Estaba en cuenta regresiva hacia un umbral, un punto donde suficientes humanos estaban preparados. Suficientes puertas se habían abierto para que la transición completa pudiera comenzar. ¿Qué sucedería entonces? Holloway se giró hacia mí y por primera vez vi algo parecido a la tristeza en sus ojos ancianos. Entonces todos cambian. Todos en la Tierra, todos a la vez. Los preparados guiarán la transformación, ayudarán a los demás a superarla, pero no será opcional. No será gradual. Extendió la mano, música, y me agarró del hombro con una fuerza sorprendente. Tienes quizás 72 horas antes de que se alcance el umbral. 72 horas para decidir si quieres luchar contra esto, aceptarlo o intentar encontrar una tercera opción que nadie más ha considerado. ¿Cuál es la tercera opción? Olay sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Eso es lo que he pasado 50 años intentando averiguar, y creo que por fin tengo la respuesta. Me soltó el hombro y caminó hacia una puerta al fondo de la habitación. Pero primero, necesito mostrarte algo. La verdadera razón por la que he estado escondido aquí todo este tiempo. Música, abrió la puerta y reveló una escalera que descendía a la oscuridad. El gemelo no es solo una estación de monitoreo, dijo. Es un transmisor, y he pasado los últimos 50 años aprendiendo a enviar un mensaje a través de él. Empezó a bajar las escaleras y, tras un momento de vacilación, los seguí hacia la oscuridad. La escalera descendía más de lo que debería haber sido posible. Conté los escalones mientras bajábamos, una costumbre de la infancia, algo que mi abuelo me enseñó a hacer cuando estaba ansioso. Y dejé de contar en 300. Para entonces, ya deberíamos estar en las profundidades del desierto, pero el aire no se sentía comprimido ni viciado. En todo caso, se sentía más tenue, más limpio, como la atmósfera a gran altitud. Holloway caminaba delante de mí, sus pasos resonaban en las paredes que no podía ver en la oscuridad. No había traído linterna, y yo tampoco. Pero de alguna manera había suficiente luz para orientarse. Una tenue luminiscencia que parecía provenir de las propias paredes, latiendo suavemente como un latido lento. Encontré la entrada en 1973, dijo Olay sin darse la vuelta. Me llevó 2 años descubrir cómo abrirla. Otra década para comprender lo que veía. Y 30 años más para aprender a usarla. ¿Usarla para qué? Para comunicarse. Los seres que construyeron estas estructuras no experimentan el tiempo como nosotros. Para ellos, el pasado y el futuro son solo direcciones diferentes, como el norte y el sur. Las torres de vigilancia les permiten enviar mensajes en esas direcciones, advertencias, instrucciones, invitaciones. Se detuvo en un rellano que no me había dado cuenta de que estaba allí. He estado enviando mis propios mensajes, intentando negociar. ¿Negociar qué? Una alternativa. Música, una forma de que la humanidad conserve su esencia sin dejar de participar en lo que venga. Empezó a caminar de nuevo. No son irrazonables, Owen. Solo son muy viejos, y han olvidado lo que es ser joven. Estar apegado a una sola forma de ser. Llegamos al pie de las escaleras y me quedé sin aliento. La cámara se extendía ante nosotros, increíblemente vasta, con el techo perdido en la oscuridad. Y en el centro, elevándose del suelo de piedra como algo que hubiera crecido allí en lugar de haberse construido, estaba la gemela. Era idéntica a la estructura de las fotografías de mi abuelo, cristal negro, liso y sin rasgos distintivos, aproximadamente rectangular, pero con proporciones que parecían cambiar al observarlas demasiado tiempo. Una puerta, o algo parecido, estaba incrustada en su fachada, parcialmente abierta, oscura por dentro. Pero a diferencia de la atalaya lunar, esta rebosaba actividad.
Luces pulsaban bajo, música, su superficie, patrones que podrían haber sido lenguaje o algo completamente distinto. Y el zumbido que había estado oyendo desde el área de descanso era abrumador. Tan profundo y resonante que podía sentir cómo reorganizaba algo fundamental en mi pecho. Hermoso, ¿verdad? Holloway estaba a mi lado, su rostro curtido iluminado por las luces parpadeantes. He pasado 50 años aquí abajo, y todavía no puedo mirarlos sin sentir que estoy viendo a Dios. Esto es lo que construyeron hace millones de años. Esta es solo la entrada. La estructura real existe en dimensiones para las que no tenemos nombre. Lo que ves es como la punta de un iceberg si éste se extendiera en direcciones que la geometría humana no puede describir. Caminó hacia ella y, al cabo de un momento, lo seguí. La puerta en la luna es igual. Están conectadas no por el espacio, sino por algo más profundo. Si atraviesas uno, podrías salir por el otro. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Holloway rió, un sonido seco y sin humor. Una vez, en 1987, estuve dentro por lo que me parecieron unos minutos, pero cuando salí, habían pasado 6 meses. Tocó la superficie negra y las luces parpadearon con más intensidad en respuesta. Vi cosas ahí, Owen. Cosas que aún no puedo procesar del todo. Los seres mismos, o al menos las partes de ellos que existen de maneras que puedo percibir. No son malévolos. Ni siquiera son indiferentes. Son curiosos, fascinados por nosotros, por nuestra persistencia, nuestra creatividad, nuestra obstinada negativa a aceptar limitaciones. Eso no suena a criaturas que planeen transformar a la fuerza una especie entera. Desde su perspectiva, es un regalo. El mayor regalo imaginable. Librarse de las limitaciones de la existencia biológica. Participar en una conciencia colectiva que abarca dimensiones que ni siquiera podemos imaginar. Holloway se giró hacia mí y sus ojos reflejaban esa luz pulsante de maneras que lo hacían parecer menos que humano. Pero entiendo por qué no nos parece así, y por eso he estado buscando una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Una elección genuina para cada ser humano del planeta. Quienes quieran transformarse pueden hacerlo voluntariamente. Quienes no, pueden permanecer como están, protegidos, preservados, con derecho a continuar su existencia sin interferencias. Sonrió con cierta tristeza. Han sido necesarios 50 años de comunicación, pero creo que por fin empiezan a entender por qué importa. Quería creerle. De pie en esa cámara imposible, observando tecnología que precedió a la existencia humana por épocas, quise creer que había una salida que no implicara la extinción de todo lo que conocía. Pero algo andaba mal. Había algo en la voz de Olay, en la forma en que seguía tocando la superficie negra, en la forma en que las luces se intensificaban cada vez que lo hacía. Dijiste que la cuenta regresiva terminó hace 6 días, dije lentamente. Dijiste que el límite se alcanzaría en 72 horas. Si llevas negociando 50 años, ¿por qué ocurre esto ahora? ¿Por qué tanta urgencia? La sonrisa de Olay se desvaneció. Porque la negociación fracasó. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, pesadas y definitivas. ¿Cómo que fracasó? Dijeron que no. Se volvió hacia la atalaya, presionando ambas palmas contra su superficie. Escucharon mis argumentos. Consideraron mis propuestas. Música, y al final decidieron que una transformación forzada era preferible a permitir que una parte de la humanidad permaneciera inalterada. Algo sobre la contaminación, sobre el peligro de dejar la conciencia primitiva en contacto con seres elevados. No entendí del todo su razonamiento y, sinceramente, no estoy seguro de que ellos entendieran del todo el mío. Así que todo esto, las cartas, las coordenadas que me trajeron aquí, fue en vano. Nada de nada. La voz de Olay había cambiado, adquiriendo una resonancia que no encajaba con su figura anciana. Necesitaba a alguien más. Alguien con los marcadores genéticos adecuados, el perfil psicológico adecuado, la conexión correcta con el contacto original. Tu abuelo tocó los datos de telemetría del Apolo 11.
Estuvo expuesto a la señal antes de que nadie supiera lo que significaba. Esa exposición cambió algo en su ADN, algo que transmitió a sus hijos y nietos. Di un paso atrás. ¿De qué hablas? La negociación fracasó, Owen. Pero eso no significa que me haya rendido. Se giró para mirarme, y sus ojos ahora estaban mal. Demasiado brillantes, demasiado profundos, reflejando colores que no deberían existir. Hay otra opción. Una que no quería usar, pero que aún podría funcionar. Las torres de vigilancia no son solo receptores y transmisores. También son amplificadores. Con la consciencia adecuada canalizada a través de ellas, pueden emitir una señal lo suficientemente potente como para anular el protocolo de transformación y proteger a todos en la Tierra para siempre. ¿Qué tipo de conciencia? Conciencia humana, inalterada, incontaminada, música, pero genéticamente preparada para interactuar con la tecnología. Holloway dio un paso hacia mí, música, y yo di otro paso atrás. La exposición de tu abuelo hizo que toda su línea de sangre fuera compatible con los sistemas de la atalaya. Eres una de las 12 personas en el planeta que podrían hacer lo que hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer exactamente? El rostro de Holloway se contrajo con algo que podría haber sido arrepentimiento. Tienes que cruzar la puerta. Deja que la atalaya absorba tu consciencia y la transmita por la red. Tu mente humana inalterada, amplificada 1.000.000 de veces, actuaría como una plantilla, un patrón protegido que la transformación no podría sobreescribir. Extendió las manos. Salvarías a todos, Owen. Cada ser humano en la Tierra conservaría su naturaleza esencial gracias a tu sacrificio. ¿Sacrificio? ¿Quieres decir que moriría? Tu cuerpo moriría. Tu forma física sería consumida por el proceso de interfaz, pero tu consciencia persistiría, distribuida por la red, vigilando a la humanidad mientras existan las torres de vigilancia. Se acercó y me di cuenta de que estaba contra la pared. No es la muerte. En realidad, no. Es la trascendencia, una existencia diferente, una a la que la mayoría de la gente nunca tendría acceso. Hijo de, las palabras salieron de su boca. Caballo estrangulado. Me trajiste aquí para matarme. Toda esa charla sobre opciones, sobre alternativas, solo me estabas ablandando. Intentaba ayudarte a entender lo que estaba en juego. La voz de Holloway era suave, casi paternal, lo que lo empeoró. Pasé 50 años buscando otra salida. Exploré todas las opciones, agoté, música, todas las posibilidades. Este es el único camino que conduce a la supervivencia de la humanidad como especie, y tú eres el único que puede recorrerlo. ¿Y tú? ¿Por qué no puedes hacerlo? Algo cruzó su rostro. Dolor o quizás vergüenza. Ya lo intenté en 1987 cuando crucé la puerta. Pensé que podía ser el modelo, el patrón protegido. Se levantó la manga, revelando una piel que se veía mal, demasiado lisa, demasiado uniforme, como plástico moldeado para parecer carne. Pero ya estaba contaminado. La exposición había ido demasiado lejos. La atalaya me rechazó, me escupió después de 6 meses de intentar integrar mi consciencia. Ya no soy lo suficientemente humano para salvar a la humanidad. Observé su brazo, su suavidad inhumana. Eres uno de ellos o te estás convirtiendo en uno de ellos. Estoy en un punto intermedio, ni completamente humano ni completamente transformado. Un fracaso desde cualquier punto de vista. Se arremangó. Pero aún puedo ayudar. Aún puedo guiarte en el proceso. Asegúrate de que tu sacrificio no sea en vano. Miré la puerta de cristal negro, todavía entreabierta, aún oscura por dentro. El zumbido era más fuerte ahora, casi ensordecedor, y podía sentirlo tirando de algo detrás de mis ojos. Y si me negaba, la expresión de Olay se endureció. Entonces, en aproximadamente 70 horas, todos los que has conocido dejarán de existir como individuos. Se convertirán en parte de algo más grande, algo que no recuerda lo que era ser humano. El sacrificio de tu abuelo habrá sido en vano. La muerte de Gus habrá sido en vano, y te transformarás junto con todos los demás, solo que sabrás
En lo que te quede de conciencia, que podrías haberlo evitado. Se hizo a un lado, señalando hacia la atalaya. La decisión es tuya, Owen. Siempre lo ha sido. Solo soy el mensajero. Me quedé allí, en esa cámara imposible, mirando la puerta que me había atormentado en sueños desde que revelé las fotos de mi abuelo, escuchando el zumbido que parecía reescribir algo en mi cerebro, e intenté averiguar qué demonios se suponía que debía hacer. Mi abuelo guardó este secreto durante más de 50 años. Vivió solo, alejó a todos los que podrían haber compartido su carga, música, y murió susurrándole coordenadas a una enfermera de cuidados paliativos que creía que deliraba. Gus dedicó toda su carrera a proteger una mentira. Perdió a su esposa sin decirle nunca la verdad y murió en una carretera de Texas con el corazón fallando en una frecuencia que no debería existir. Y ahora me pedían que me uniera a ellos, que me sacrificara por una especie que ni siquiera sabía que necesitaba ser salvada. Cruzar una puerta hacia la oscuridad y dejar que algo antiguo consumiera mi mente para que 7.000 millones de personas pudieran seguir siendo humanas. No era justo. Nada de eso era justo. Pero la justicia dejó de importar en el momento en que mi abuelo tocó esos datos telemétricos en 1969. 70 horas hasta el umbral. 70 horas hasta que todo cambiara. Y yo era el único que podía detenerlo si estaba dispuesto a renunciar a todo lo que era. La puerta latía, esperando, y tomé mi decisión y corrí. No fue heroico. No fue estratégico. Fue puro instinto animal. El mismo instinto que hace que un conejo salga corriendo al ver la sombra de un halcón. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la escalera, mis pasos resonaban en las paredes de la cámara. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Holloway no me persiguió. Simplemente se quedó allí, junto a la atalaya, observándome huir con algo parecido a la decepción en su rostro curtido. No puedes huir de esto, Owen, me gritó. El umbral llegará, estés aquí o no. La única pregunta es qué pasará cuando llegue. No respondí. Seguí subiendo. 300 escalones, 400, hasta que me ardían las piernas y me gritaban los pulmones. Y finalmente salí a la fresca noche de Arizona. Las estrellas brillaban de forma increíble, la Vía Láctea se extendía por el cielo como un río de luz. Me quedé allí, jadeando mientras el viento del desierto me secaba el sudor de la cara. Regresé a la camioneta y conduje, no hacia ningún lugar específico, solo lejos. Lejos de esa casa de adobe y su pesadilla subterránea. Lejos de Olay y su decisión imposible. Lejos de todo lo que había pasado desde que encontré las fotos de mi abuelo. Conduje hasta que el indicador de gasolina llegó a 0. Y entonces entré en una gasolinera a las afueras de Flagstaff y me senté en el estacionamiento con el motor apagado, mirando al vacío. Mi teléfono estaba muerto. No lo había cargado desde San Antonio. En mi bolsillo, las fotografías seguían ahí. Las imágenes que iniciaron todo esto, la prueba de algo que la humanidad jamás debería saber. Las saqué y las miré a la luz fluorescente de las luces de la gasolinera, la estructura en la luna, la puerta, la oscuridad interior. Y pensé en mi abuelo. Theodore Langford había sido un hombre tranquilo, metódico y preciso, música, de esos que miden 2 veces y cortan una. Me enseñó a jugar al ajedrez cuando tenía 7 años, sentado a la mesa de su cocina en aquella casa de Montrose, moviendo piezas por el tablero mientras me explicaba que cada acción tenía consecuencias. Piensa 3 movimientos por adelantado, solía decir. Siempre hay que saber qué se está poniendo en marcha antes de hacerlo. Si él hubiera sabido, durante todos esos años jugando al ajedrez con su nieto, asistiendo a mis graduaciones, sentado en primera fila cuando defendí mi tesis, que yo acabaría aquí con fotos de algo que quería consumir a toda nuestra especie. La carta que había escrito, la que encontré en su escritorio, sugería que sí. Él sabía de la cuenta regresiva. Él sabía de las torres de vigilancia, el umbral, la transformación, y me había dejado pistas para seguir. Sabía que algún día tendría que encontrar la verdad. Pero no me había dicho qué hacer con ellas. Bajé de la camioneta y entré en la gasolinera.
El dependiente era un joven, de unos 22 años, con barba rala y una camiseta de metálica. Estaba leyendo una novela de bolsillo y apenas levantó la vista cuando entré. «Bomba 3», dije, deslizando un billete de 20 sobre el mostrador. «¿Estás bien, tío?» Me estaba mirando, de verdad, y me di cuenta de que debía de parecer un poco loco. Sin afeitar, sin lavar, con los ojos inyectados en sangre por días sin dormir bien. «Pareces haber visto un fantasma». Me reí y salió mal, demasiado afilado y demasiado quebradizo. Algo así. Tomó el billete de 20 y me dio cambio, todavía mirándome con preocupación. «Hay un motel a unos 3 kilómetros carretera arriba, Pans Motor Lodge. Barato pero limpio. Quizás debería descansar un poco». «Sí, quizás». Cargué gasolina y conduje hasta el motel. La habitación era exactamente como me habían prometido, barata pero limpia, con una cama queen que se hundía en el centro y un televisor que solo tenía 4 canales. Me senté en el borde del colchón y miré la pared, intentando pensar en 3 movimientos por delante, como me enseñó mi abuelo. Opción 1, volver a Holloway, cruzar la puerta, sacrificarme para salvar a la humanidad, morir como persona, persistir como una especie de conciencia distribuida que vela por una especie que jamás sabría lo que hice por ellos. Opción 2, negarme, esconderme, esperar a que llegara el umbral y transformarme con los demás. Perder todo lo que me hacía humano, pero al menos no perderlo solo. Opción 3, encontrar otra salida. ¿Pero qué otra salida había? Olay había pasado 50 años buscando alternativas, y lo mejor que se le había ocurrido era alimentarme con una máquina alienígena. Si alguien con décadas de acceso directo a la tecnología no podía encontrar una solución mejor, ¿qué posibilidades tenía yo con unas 60 horas restantes? Me recosté en la cama y cerré los ojos, sin esperar dormir, pero con la esperanza de tener al menos unos minutos de tranquilidad. El sueño llegó de inmediato. Estaba de pie sobre la superficie lunar, con polvo gris bajo mis botas, la tierra elevándose azul y frágil sobre el horizonte negro. La atalaya se alzaba imponente tras de mí, con la puerta abierta como nunca la había visto. Y dentro, algo se movía, no hacia mí, sino hacia la puerta del otro lado, la gemela de Arizona. Podía ver ambas estructuras simultáneamente, como si estuviera en un lugar donde la distancia no significaba nada, donde los 11 kilómetros de roca subterránea de Arizona y los 400.000 kilómetros de espacio vacío eran igualmente irrelevantes. Y de repente comprendí lo que Olay se había perdido. Las puertas no estaban separadas. Eran la misma puerta vista desde diferentes ángulos. Cruzar una, salir por la otra. Eso era lo que había dicho. Pero no se trataba solo de transporte físico. Era algo más profundo. Las torres de vigilancia eran espejos que se reflejaban mutuamente a través de dimensiones que las mentes humanas no estaban diseñadas para comprender, y los espejos podían romperse. Desperté con un jadeo, incorporándome tan rápido que casi me caigo de la cama. La habitación del motel estaba a oscuras, la televisión apagada. La única luz provenía del hueco bajo la puerta. Pero no estaba solo. Una figura sentada en la silla junto a la ventana se recortaba contra el tenue resplandor de las luces del estacionamiento. «Lo has descubierto», dijo la figura. «Te llevó menos tiempo que a mí». Retrocedí a trompicones, buscando algo con que defenderme, pero no encontré nada más que la lámpara barata del motel en la mesita de noche. «Relájate». La figura se inclinó hacia adelante y vi su rostro, joven, quizá de unos 30 años, música, con rasgos afilados y ojos cansados. «Me llamo Douglas Vance». Era una de las personas que buscaban a Bernard Olay. El que te contó Gus. El que no pudo localizar después del martes. Se supone que estás muerto o desaparecido. Definitivamente estoy desaparecido. Muerto aún es tema de debate. Sonrió, pero con una expresión sombría. Te he estado siguiendo desde San Antonio. Te vi dejar el cuerpo del anciano en el hospital. Te vi conducir hasta Winslow. Te vi salir corriendo de la casa de Olay como si el diablo te persiguiera. Ladeó la cabeza. ¿Qué viste ahí abajo? Se lo conté todo.
La cámara, el gemelo, la oferta de Holloway, la elección entre el sacrificio y la extinción. Escuchó sin interrumpir, su rostro se ensombrecía con cada revelación. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Holloway miente, dijo finalmente. No sobre todo. Las torres de vigilancia son reales. El umbral es real. La transformación se avecina. Pero el sacrificio no funciona así con la tecnología. He visto la investigación. Investigación real, no la versión desinfectada que Olay le ha estado dando a quien quiera que pueda manipular. ¿Qué quieres decir? Las torres de vigilancia no necesitan una conciencia humana para transmitir una señal de protección. Ya están transmitiendo una. Llevan millones de años. Por eso la transformación aún no ha ocurrido. Los seres del otro lado han estado esperando a que la señal se detenga. Olay dijo que la cuenta regresiva estaba llegando a un límite. El límite no se trata de números. Se trata de la degradación de la señal. Las atalayas están fracasando, Owen. Llevan décadas fracasando, y Olay las ha ayudado a fracasar. Douglas se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. No quiere salvar a la humanidad. Quiere que la transformación se produzca. Lleva 50 años trabajando por ella, desde que regresó mal de su viaje por la puerta. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué todo este alboroto sobre el sacrificio? Porque las torres de vigilancia deben ser destruidas por completo para que la transformación avance sin obstáculos. Y la única manera de destruirlas es desde dentro. La voz de Douglas bajó. No te pedía que salvaras a la humanidad. Te pedía que la condenaras. Tu conciencia, canalizada a través del sistema, sobrecargaría la señal de protección y derribaría ambas torres simultáneamente. La habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Todo lo que Olay había dicho, cada palabra de su triste historia sobre negociaciones fallidas y decisiones imposibles, había sido una mentira. Una manipulación cuidadosamente planeada para obligarme a destruir voluntariamente lo único que sé. Interponía entre la humanidad y la extinción. ¿Cómo lo detengo?, pregunté. ¿Cómo arreglo la señal en lugar de interrumpirla? Douglas sonrió, y por primera vez, pareció genuino. Eso es lo que he estado intentando averiguar durante los últimos 3 años. Y creo que con tu compatibilidad genética y mi investigación, podríamos tener una oportunidad. Se levantó y se dirigió a la puerta. Pero tenemos que actuar rápido. Holloway sabe que huiste. Te estará buscando, y no está solo. Los parcialmente transformados, los que están en los puntos ciegos, les son leales. Quieren que esto suceda. Tomé mi chaqueta y las fotografías, y lo seguí en la fría noche de Arizona. ¿A dónde vamos? De vuelta al gemelo, dijo Douglas, música. Pero esta vez, lo arreglaremos en lugar de romperlo. Tenía un coche aparcado al final del aparcamiento, un Jeep Cherokee destartalado que parecía haber visto décadas mejores. Me subí al asiento del copiloto mientras él arrancaba el motor, y salimos a la carretera vacía en dirección sur. ¿Cómo te involucraste en todo esto?, pregunté mientras las luces de Flagstaff se apagaban tras nosotros. Gus mencionó que buscabas a Olay, pero no dijo por qué. Douglas guardó silencio un momento, con las manos apretadas en el volante. Mi padre trabajó en el laboratorio de propulsión a chorro en los años 70. Formó parte del equipo que analizó las muestras lunares de las misiones Apolo 11 y 12. De pequeño, solía tener estos episodios, terrores nocturnos, delirios paranoicos, todo el paquete. Mi madre pensó que era trastorno de estrés postraumático de Vietnam, pero nunca había servido. Apretó la mandíbula. Se suicidó cuando yo tenía 14 años. Dejó una nota que en ese momento no tenía sentido. Algo sobre puertas, silencio y visitantes que ya estaban aquí. Lo siento. Pasé 20 años intentando entender lo que quería decir. Me llevó a Olay, a las torres de vigilancia, a todo. Me miró. Tu abuelo mantuvo su carga en silencio. Mi padre no pudo con la suya. Pero quizás juntos podamos asegurarnos de que ninguno de los dos muera en vano.
Faltaban 63 horas para el umbral, y por fin tenía un plan que no terminaba con mi muerte. Nos acercamos al complejo de Olay desde el este, usando un lavadero seco que, según Douglas, nos mantendría ocultos de la casa principal. Hacía 2 horas que el sol salía, pero el desierto aún conservaba el frío de la noche, y mi aliento se esfumaba en el aire mientras nos abríamos paso entre la maleza. La entrada a la cámara está en el sótano, susurré. Escalera tras una puerta al fondo de la sala principal. Douglas asintió, mirando algo en su teléfono. Un dispositivo que había modificado para detectar la frecuencia específica que emitían las torres de vigilancia. La señal es más débil de lo que debería. Olay ha estado acelerando la degradación. Puede que tengamos menos tiempo del que pensábamos. ¿Cuánto menos? Horas, quizá menos. Guardó el teléfono en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Un cilindro del tamaño de una linterna, cubierto de símbolos que no reconocí. Es un amplificador de señal. Mi padre lo construyó antes de morir basándose en fragmentos de investigación que sacó a escondidas del JPL. Si logramos acercarlo lo suficiente al núcleo de la torre de vigilancia, debería recuperar la señal de protección a su máxima potencia. Nunca se ha probado. Mi padre nunca tuvo la oportunidad. Douglas me miró a los ojos, pero es la mejor opción que tenemos. Llegamos a la casa de adobe sin incidentes. La puerta principal estaba abierta, sin llave, y el interior estaba oscuro a pesar de la luz de la mañana. Fui primero, recorriendo la habitación desordenada con sus paredes llenas de fotografías y documentos, en dirección a la puerta del fondo. También estaba abierta. La escalera descendía a la oscuridad. «Sabe que venimos», dijo Douglas en voz baja. Probablemente lo supo en el momento en que cruzamos a su propiedad. Empecé a bajar las escaleras, con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio y la otra agarrando el amplificador que Douglas me había dado. No importa. No tenemos opciones. El descenso se sintió más corto esta vez. O quizás simplemente estaba más concentrado. La tenue luminiscencia de las paredes nos guió, latiendo a un ritmo lento, y en cuestión de minutos, emergimos en la vasta cámara. La torre de vigilancia gemela seguía donde la había dejado. El cristal negro brillaba bajo la extraña luz. Pero algo había cambiado. La puerta estaba más abierta. No del todo, pero lo suficiente como para ver formas moviéndose en la oscuridad. Formas que no pertenecían a ninguna geometría que yo comprendiera. Y Holloway nos esperaba. Estaba de pie al pie de la atalaya, con las manos apretadas contra la superficie, sus ojos reflejando esa luz imposible. Parecía más viejo que hacía 2 días. Más curtido, más desgastado. La transformación también se aceleraba en él. Me preguntaba si volverías, dijo. Su voz resonó extrañamente en la cámara, con una capa de armónicos que me hicieron doler los dientes. Esperaba que lo hicieras. Habría sido una pena darte caza. Se acabó, Bernard. Douglas dio un paso adelante, colocándose entre Olay y yo. Sabemos lo que realmente haces. Sabemos que las torres de vigilancia son protección, no preparación. Y vamos a arreglar lo que has estado rompiendo. Olay rió y el sonido no era el adecuado. Demasiado profundo, demasiado resonante, la música provenía de otro lugar que no era su garganta. Arréglalo. No puedes arreglar algo que nunca existió. Se giró para mirarnos de frente y vi que su transformación había avanzado más de lo que creía. Su piel tenía ahora esa suavidad plástica en la mitad de su rostro, y sus movimientos eran fluidos de una forma que las articulaciones humanas no deberían permitir. La señal de protección es una aberración. Una jaula construida por cobardes que temían en que podría convertirse la humanidad. No lo estoy destruyendo. Nos estoy liberando. Libres para ser consumidos, dije. Libres para perder todo lo que nos hace humanos. Humanos, escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Qué tiene de valioso ser humano? Vives unas pocas décadas, atrapado en cuerpos que se descomponen desde el momento en que naces. Mentes que apenas pueden comprender el universo que habitas.
Los seres al otro lado de esa puerta han existido durante miles de millones de años. Han presenciado el nacimiento y la muerte de galaxias. Han evolucionado más allá de todas las limitaciones a las que nos aferramos como niños asustados. Y necesitan nuestro permiso para llevarnos. La voz de Douglas era firme, desafiante. Si son tan poderosos, ¿por qué esperar? ¿Porque la cuenta regresiva, el umbral, la elaborada manipulación? La expresión de Holloway se desvaneció, algo parecido a la incertidumbre cruzó sus rasgos transformados. No toman, invitan. La transformación es un regalo ofrecido libremente a cualquier especie que alcance cierto nivel de desarrollo. Pero la invitación solo puede aceptarse colectivamente. Una conciencia descendente, una mente protegida transmitiendo resistencia, música, y todo el proceso fracasa. Me señaló. Por eso te necesitaba, Owen. La exposición de tu abuelo te convirtió en la llave perfecta. La única mente capaz de abrir o sellar la puerta para siempre. Solo necesitaba que eligieras la opción correcta. La opción que destruye la señal de protección. La opción que completa nuestra evolución. Holloway se apartó de la atalaya, avanzando hacia nosotros con esa gracia tan fluida. Pero elegiste mal. Y ahora tengo que hacerlo por las malas. Se movía más rápido de lo que podía seguir. Un momento estaba a 3 metros de distancia, al siguiente justo frente a Douglas, su mano aferrándose al cuello del joven. Douglas jadeó, aferrándose a la empuñadura, sus pies se despegaron del suelo. El amplificador, dijo Olay con calma, sacando el dispositivo del cinturón de Douglas con la mano libre. Un diseño ingenioso. Tu padre era brillante. Sabes, si hubiera vivido, podría haber descubierto cómo detenerme hace décadas. Examinó el cilindro con aparente interés. Pero él no sobrevivió, y tú tampoco lo harás. Oí el crujido del cuello de Douglas desde donde estaba. Olay lo soltó, y su cuerpo se desplomó en el suelo de la cámara, con los ojos aún abiertos, mirando al vacío. 3 años de investigación, 20 años buscando respuestas sobre su padre. Todo terminó en un momento brutal. 53 horas en el reloj, y estaba solo otra vez. Olay se giró hacia mí, todavía con el amplificador en la mano. ¿Dónde estábamos? Debería haber corrido. Mi instinto me gritaba que huyera, que subiera esas escaleras y condujera hasta que no pudiera más. Pasar mis últimas horas lo más lejos posible de esta pesadilla. Pero no dejaba de pensar en lo que Douglas había dicho en el coche. Tu abuelo mantuvo su carga en silencio. Mi padre no pudo con la suya. Pero quizás juntos podamos asegurarnos de que ninguno de los dos muera en vano. Douglas estaba muerto. Gus estaba muerto. Mi abuelo estaba muerto. Todos los que intentaron luchar contra esta cosa, todos los que llevaron la verdad y buscaron la manera de salvar a la humanidad, música, se habían ido. Todos menos yo. El amplificador no es la única forma de amplificar la señal. Dije que mi voz era más firme de lo que esperaba. Tú mismo me lo dijiste. Mi conciencia es compatible con la atalaya. Puedo interactuar con él directamente. Holloway entrecerró los ojos. Si interactúas con él, destruirás la señal de protección. De eso se trata. Solo si quiero. Di un paso hacia la atalaya, luego otro. Dijiste que mi mente podía amplificarse, transmitirse por la red. Dijiste que podía servir de plantilla, pero las plantillas funcionan en ambos sentidos, ¿no? Podría sobreescribir la señal de protección con caos, o podría reforzarla, fortalecerla, hacerla permanente. No sabes cómo hacerlo. No tienes la formación ni la comprensión necesarias. Tuve el sueño. Estaba al pie de la torre de vigilancia, lo suficientemente cerca como para tocar su superficie de cristal negro. Vi ambas puertas a la vez. Comprendí lo que realmente son. Espejos que se reflejan, se mantienen unidos. Si puedo verlos, puedo estabilizarlos. El rostro transformado de Holloway se retorció con algo que podría haber sido miedo. Si haces esto, morirás. No solo tu cuerpo,
Tu consciencia se dispersará tan débilmente por la red que no quedará nada coherente. No trascenderás. Música, no persistirás. Simplemente dejarás de existir. Lo sé. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Pensé en mi abuelo jugando al ajedrez en la mesa de su cocina, enseñándome a anticipar 3 movimientos. Pensé en Gus muriendo en aquella carretera de Texas. Sus últimas palabras, una advertencia sobre las personas que ya no eran personas. Pensé en Douglas, quien había pasado 20 años intentando comprender la muerte de su padre, músico, solo para morir por la misma causa. Pensé en 7.000 millones de personas que jamás sabrían lo que casi les pasó. Esta es la tercera opción, dije. La que pasaste 50 años fingiendo que no existía. Apreté la mano contra la superficie de la atalaya. El efecto fue inmediato. Una luz explotó por la cámara, por mi mente, por dimensiones que no podía nombrar ni comprender. Sentí que me fragmentaba, que mi consciencia se dispersaba como semillas de diente de león en un huracán, extendiéndose por la red que conectaba las 2 atalayas. Y lo vi todo. Vi a los seres al otro lado de la puerta, vastos y antiguos, y genuinamente curiosos por las pequeñas y efímeras criaturas que, música, había tocado su puesto de avanzada. Vi su confusión cuando la señal de protección volvió con toda su fuerza y luego más allá, brillando con más intensidad que en millones de años. Vi a Hoyoway gritar, su cuerpo medio transformado rechazando la señal renovada, colapsando sobre sí mismo como una estrella que se transforma en supernova en reversa. Y vi la puerta cerrarse. Ambas puertas se cerraron a la vez por primera vez desde que mi abuelo oyó a Neil Armstrong decir, «Tenemos visitas». En esos últimos momentos de pensamiento coherente, comprendí algo más. Los seres no estaban enojados. No estaban derrotados. Simplemente aceptaban. Habían ofrecido su don, y la humanidad había declinado. Y respetaron la elección de una manera que Olay jamás habría podido comprender. Música, esperarían. Su paciencia superaba la comprensión humana. Y esperarían otra especie, otro mundo, otra invitación que pudiera ser aceptada. Pero no la Tierra, ni la humanidad, ni hoy, ni por mucho tiempo. Sentí la presencia de mi abuelo en algún lugar de la red. Un leve eco de la consciencia que había tocado esta tecnología décadas atrás, aún resonando en el sistema como una huella dactilar sobre el cristal. Y por un instante, juraría haber oído su voz. «Bien tocado, Owen. Bien tocada». Lo último que sentí antes de que la fragmentación se completara fue algo parecido a la paz. Había elegido la tercera opción, y la humanidad jamás sabría lo cerca que estuvo de perderse para siempre. 6 meses después, un estudiante de posgrado llamado Timothy Voss caminaba por el desierto al norte de Winslow, Arizona, cuando encontró las ruinas. La casa de adobe se había derrumbado sobre sí misma como si algo hubiera implosionado en su centro. Las paredes estaban negras y quemadas, la madera del techo reducida a carbón, y el suelo alrededor de los cimientos se había fundido en vidrio, liso y oscuro como obsidiana vertida en un crisol. Timothy tomó fotografías, informó del hallazgo a las autoridades locales y no le dio más importancia hasta 3 semanas después, cuando agentes federales se presentaron en su apartamento en Tempe y confiscaron su teléfono, su computadora portátil y todas las copias de cada imagen que había tomado. Le dijeron que fue una explosión de gas. Le dijeron que olvidara lo que había visto. Lo intentó. Pero algunas noches, cuando el viento del desierto soplaba del norte, podía jurar que oía algo debajo. Un zumbido bajo y resonante, como el recuerdo, musical, de un sonido más que el sonido en sí. Y en esos momentos, justo antes de que se durmiera, a veces veía una puerta. Vidrio negro incrustado en la pared de un cráter, sellado. Nunca entendió su significado. Nunca lo necesitó. Al otro lado del país, en un hospicio en Houston, un ingeniero jubilado de la NASA llamado Wallace Drummond murió pacíficamente mientras dormía. Tenía 94 años, uno de los últimos supervivientes de los equipos de control de la misión de la era Apolo, y había pasado sus últimos años contándole a todo el que quisiera escucharlo las pesadillas que lo habían atormentado desde 1969. Las pesadillas cesaron 3 días antes de su muerte.
La enfermera que lo atendió anotó en su informe que las últimas palabras de Wallace fueron: «La puerta está cerrada». Supuso que estaba confundido, hablando metafóricamente sobre la muerte inminente. No sabía que otros 14 ex empleados de la NASA en todo el país dijeron lo mismo la misma semana, ni que todos murieron con pocos días de diferencia, con una paz en sus rostros que sus familias no habían visto en décadas. La carga que habían llevado finalmente había desaparecido. Y en una pequeña casa en Montrose, Houston, un Golden Retriever llamado Bowie esperaba sentado junto a la ventana a que su dueño regresara. Owen Langford había sido declarado desaparecido hacía 7 meses. La policía encontró su coche en un motel de Flagstaff, con sus pertenencias esparcidas por la habitación, sin señales de forcejeo ni de violencia. El caso se enfrió en cuestión de semanas. Sus colegas de la Universidad Rice celebraron un servicio conmemorativo. Sus estudiantes plantaron un árbol en su honor. Y el mundo siguió su curso como siempre ocurre cuando alguien desaparece sin explicación. Pero Bowie siguió esperando. Cada tarde, al ponerse el sol sobre el horizonte de Houston, el perro pegaba el hocico al cristal y observaba la calle con atención paciente e impasible. La vecina que lo acogió, una amable mujer llamada Margaret, que conocía a Owen desde que se mudó al barrio, dijo que era solo una costumbre. Los perros no entienden la muerte, se dijo a sí misma. Solo recuerdan la rutina. Probablemente tenía razón. Pero a veces, tarde por la noche, oía a Bowie gimotear en sueños. Y cuando iba a verlo, lo encontraba tendido bajo la luz de la luna, meneando la cola lentamente, con la mirada fija en algo que ella no podía ver. Algo que se movía por la habitación como un susurro. Algo que olía, si los perros pudieran describir tales cosas, a polvo lunar y fotografías antiguas, y a un amor que había sobrevivido al cuerpo que una vez lo contuvo. La puerta estaba cerrada, pero una parte de Owen Langford seguía velando por el mundo que había salvado. Y en el silencio entre las estrellas, algo antiguo y paciente dirigía su atención a otra parte, esperando la siguiente invitación. Siempre habría otra puerta,